Pues compartirles la alegría de estar aquí, agradecerles y manifestarles que a mí me parece muy, muy oportuno y muy bueno el hecho de que podamos tener un espacio de diálogo circular para escuchar todas las propuestas o todas las sugerencias o todas las cosas que ustedes consideran que se deben modificar en nuestro plan de estudio. La doctora Mónica ahorita utilizó una analogía de que vamos a las casas de cada una de las asignaturas, y así es, efectivamente. Sin embargo, me sentí como en un fraccionamiento, porque estamos en el mismo terreno, somos, todo lo que afecte a uno nos afecta a todos, pero hay peculiaridades. Tenemos que atender esas peculiaridades. Y creo que es un ejercicio pues, quizá inédito y que esperamos que pues, se puedan manifestar lo que consideren que debe ser. Ha habido muchos intentos de mejora y así seguirá siendo. Esa es la naturaleza de nuestro trabajo como seres humanos, como profesionales de un área, y mejorando. Entonces, pues, muchas gracias. Esperemos que sea muy provechoso como ha sido en las otras clases. ¿Sí? Pues no sé quién quiera participar. No le damos la palabra. Por favor. Pues muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, agradezco bastante el que podamos organizar esta reunión y encontrarnos. Bueno, respecto a algunas problemáticas, bueno, primero coincido, suscribo bastante lo que dice la doctora Mónica acerca de que las voces de los docentes son muy importantes. Y bueno, como primer punto, no sé cómo estuvo la convocatoria hacia esta reunión, pero al parecer hubo una convocatoria diferenciada. No a toda la comunidad se le invitó, ¿no? Y entonces, no sé por ahí qué hubiese pasado o cómo fue esta invitación, ¿no? Porque suscribo, las voces de los docentes son muy importantes, ¿no? Entonces, el que pudiéramos incluir a todo nuestro grupo académico sería muy importante. Respecto ya al plano académico, considero que una parte importante de nuestras asignaturas, sobre todo, tiene que ver con una condición estructural, considero yo, dentro de la misma, que es el trabajo comunitario, ¿no? Nuestra asignatura, sobre todo, pues se ideó desde un inicio, desde el plan del 2010, ¿no? Para poder nosotros realizar esta práctica, ya que, pues, parte de lo que se decía en todas las reuniones que habíamos tenido es que durante el trabajo comunitario, pues, es el momento de integración de todos los saberes, ¿no? Y dentro de ese principal objetivo, pues, está el que nosotros reconozcamos al sistema de salud, ¿no? Entonces, creo que también muy importantemente sería comenzar a cambiar un poco nuestras perspectivas, nuestros conceptos operacionales, como por ejemplo lo del sistema de salud. ¿Qué es un sistema de salud, no? Porque un sistema de salud no son las unidades médicas, no son los centros de salud, ¿no? Es precisamente todo lo que tiene que ver o que fomenta la salud, ¿no? Todo lo que participa en el fomento de la salud y no solamente ahí incorpora las unidades médicas, ¿no? Y que, pues bueno, lamentablemente por este hecho de que nada más vemos al sistema de salud como la parte de servicios médicos, pues nos hace pensar que únicamente podemos llegar hacia las unidades médicas durante este trabajo comunitario. Y vemos que hemos tenido bastantes dificultades desde los convenios, desde la posibilidad de que nos permitan, como por ejemplo, nos dicen que solamente 15 estudiantes por unidad médica, ¿no? Y tenemos grupos que llegan a veces hasta de 20, 30, y que pues ha precisamente hecho que tengamos alguna incorporación de algunas otras estrategias en el que, por ejemplo, incluye lo que es el trabajo en escuelas, el trabajo en mercados, el trabajo en ciertas comunidades habitacionales, que yo creo que sería muy importante poder incorporarlo. Y para que nosotros podamos incorporar esta estrategia, pues primero tendríamos que enseñar precisamente cómo poder llegar hacia este trabajo comunitario
que precisamente consideramos que esta condición práctica pues se requiere no desde el segundo semestre como se lleva, sino como iniciando en un primer semestre, ¿no? Que realmente a lo mejor nosotros no tendríamos que estar en el aula, sobre todo hasta a lo mejor ayudando a que descargue la matrícula que cada vez va en aumento. Tal vez nosotros, toda nuestra asignatura tendría que ser en comunidad, en territorio, ¿no? Y que también reconozcamos que la universidad es parte del sistema de salud y que como parte de este sistema de salud tenemos una pues obligación con la comunidad que es precisamente implementar hacia la salud de la población. Y creo que hay bastantes experiencias, ya ustedes conocen sus propias experiencias que han realizado en escuelas, en comunidades, en territorios, y yo creo que pues podríamos retomar estas mismas y que sería una alternativa muy importante para incluso desalojar aulas, ¿no? Así ya salud pública no viene a escuela, ¿no? No viene aquí a la facultad, está todo el tiempo en comunidad. Anteriormente se tenían aulas que la misma facultad había dado en los centros de salud, sin embargo, pues estas a partir del terremoto se pues dejaron, ocuparon como bodegas u otras oficinas, ¿no? Y entonces que a lo mejor podamos seguir retomando cada una de estas experiencias. Hasta ahí. Gracias, doctor. Respecto a su pregunta de cómo hicimos la convocatoria, le pedimos al doctor que ayudaran a solicitar una reunión de todos los profesores con correos y teléfonos y personal de la Secretaría de Técnica que pueda estar llamando al profesor. Muchos profesores sí contestaron. Este es el grupo más, departamento más de negocio para la ocupación. Otros profesores no contestaron, no sé si estaba mal el proyecto. Algo, pero de todos modos les mandamos un correo así de notificación, entonces estamos buscando sobre parte de la Secretaría de Médica y tengo entendido que por parte de la factura de administración se utilizaron 3 canales en los que, repito, muchos profesores dijeron que no podían, pero este es el grupo más dinero. Sí, pero no reconozco el programa de todo servicio de capacidad, pero para que no me yo reitero, esta es la segunda fase, la primera fase de 50 foros a los que se les solicitó en todos los servicios de la facultad. Entonces, totalmente no está muy interesante. Nada más algo que sería una petición de este departamento que tiene una peculiaridad que participamos en 4 este año, ¿no? Entonces tal vez gente que sí en verdad no está participando en este foro son personas que están en tercero y cuarto año. Entonces, entonces sí me gustaría igual que consideraran que tal vez para ellos les dificulta un poco más el venir aquí a la facultad, pero que se pudiera hacer algún foro en línea donde también escucharan las inquietudes de estas personas que no están aquí representadas. Sí, eso es nos falta hacer 4. Sí, bueno, haciendo un poco de eco a la situación que se dice ayer, pero ampliando, de acuerdo a las situaciones, de las experiencias que hemos tenido participando en sus actividades de evaluación del desarrollo de los chicos, hay algunas situaciones que, bueno, nos han preocupado y desde el foro o los foros anteriores expusimos, que es la situación de qué tanto se está cubriendo la misión, en el sentido de que se pide que sean humanistas, que sean críticos, que sean propositivos, cuando la situación de repente es que la mayoría de las asignaturas son más bien memorísticos, ¿no? Entonces los chicos, de repente, ¿dónde aplico la anatomía? Porque no es lo mismo la situación del cadáver, lo estamos viendo en un video, que verlo, por ejemplo, en la situación de clínicos. Decía uno de mis profesores, ¿cuándo aprendemos realmente los músculos de la pierna? No cuando te los expliquen, sino cuando te duelen. Es que te preguntas, ¿qué tengo aquí? Entonces, en ese sentido, sí, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que las materias sean eso, ¿no? Generadoras de personas humanistas, analíticas, propositivas, y que tengan habilidad para el mercado de trabajo, en donde yo digo, a ver, ¿qué tanto
va a utilizar ya en la clínica de primero o segundo nivel un médico alcohólico anónimo. Todo el mundo sepa que existe, pero ¿por qué dedicarle tanto tiempo? Y en ese sentido, ¿por qué no hacer los elementos prácticos de mayor valía, mayor tiempo? Y en ese sentido, pues lo que está diciendo Ariel, que bueno, yo no pensaría en irnos totalmente fuera de la facultad, ¿no? Pero sí la situación de más elementos y horas de que los compañeros tengan ese contacto con la población y realmente con los niveles a los que se van. Está bien, entiendo que durante un tiempo mucho la tendencia fue wagneriana, vamos a ser especialistas de alto nivel, muy complejos, ¿no? En la cuestión de manejo, pero la realidad que hoy nos pone, y que no es exclusiva de la universidad, sino en general, es en un sentido más hacia la salud. Y todavía seguimos enseñando la mayoría de las disciplinas hacia el mundo. Entonces, en ese sentido, la situación de hacer elementos conjuntos que nos permitan buscar la salud de la población, de los individuos, donde los alumnos comprendan qué importancia tiene que se alimenten bien las personas, que hagan ejercicio, y no que lo agarren nada más como un eslogan, ¿no? Porque ya lo hemos visto, cuando llegan a los exámenes, de repente la parte humanista, la parte de salud pública, de prevención de la salud se les olvida. Se van al tratamiento y hasta las situaciones que debieron de ser de ética, de profesionalismo, se les andan barriendo. ¿Por qué? Porque no se les da importancia. Entonces, sí, en ese sentido, creo que es necesario primero revisar, como dicen, ¿qué necesita el mercado laboral en medicina en la realidad? Ya quitamos la situación de que yo entro para hacer una especialidad en organización salud. No, ¿qué necesitamos darle? Necesitamos que aprendan administración de servicios. Necesitamos que aprendan salud en el trabajo. Necesitamos que aprendan, bueno, un punto de administración, planeación, investigación, etcétera. Pues vamos a entender. Y yo creo que en ese sentido, pues sí necesitamos ver una diferente situación en donde podamos comunicar los diferentes departamentos temáticas comunes que nos permiten las habilidades. A mí me encantaría, por ejemplo, que cuando se hiciera alguna práctica con niños escolares, los chicos sepan qué es lo que están haciendo, qué son los huesos, qué son los músculos, porque crecen, cómo se desarrollan, y hay una situación donde ellos tengan la situación, por ejemplo, de qué es el metabolismo, cómo funciona, qué están aplicando en ese momento. Más que situaciones donde de repente, bueno, creo que lo que más les cuesta a los chicos sobre todo es entender ciclo de Krebs, y al final pues, no saben cómo aplicarlo. Ni qué es lo importante de saber ciclo de Krebs. Entonces, en ese sentido, pues, darle sentido a esta formación de castigación, creo que sería muy bastante. Salud pública, para mí, es la principal área de integración. Porque ya lo dijeron, trabajamos en clínicas, sí, pero también fuera. Y ahí necesitamos de todas las demás disciplinas. Pero desafortunadamente hay una desvalorización de salud pública en muy pocas horas que se le hace de lado porque todos quieren ser biomédicas, ni siquiera los quieren preguntar. Doctor, gracias. Bueno, siguiendo con la lógica de Fernando, me parece que este asunto que lo he implementado, este currículum con asignaturas no nos ayuda. Ya no nos ayuda, ya está súper rebasado. Y lo importante, salud pública es una de las cosas asignaturas transversales a lo largo de estos años que deberíamos estar aprovechando muchísimo más. Hacer una salud pública viva, ¿no? Viva, que realmente
les ayude a los estudiantes y aporte a la población. O sea, eso debería ser la salud pública. Por otro lado, los espacios de la práctica los últimos años han sido un verdadero martirio. Nos han, en los centros de salud, nos han maltratado muchísimo, pero muchísimo, porque la lógica es súper diferente, a ellos no les interesa y además están súper saturados. ¿Cuántas universidades han aumentado y ya tienen espacio? Entonces somos una lata para ellos, somos una molestia. Llegamos y ¿no? O sea, ya no saben qué hacer con nosotros. Pero la salud pública y la comunidad es mucho más. O sea, tenemos un concepto realmente muy limitado de lo que es la comunidad y dónde podemos trabajar. Yo aquí he repetido mucho, pues vamos a resolver el asunto de los convenios con las escuelas. Hubo una época donde trabajábamos con los escolares súper bien. Que el miedo de ay, pero pues son niños, los derechos, los problemas, existen, ay, pues siempre hay ese tipo de problemas, ¿no? Además, los docentes son responsables, ¿no? De que esas cosas no sucedan. Entonces, yo creo que sí hay que ampliar estos conceptos, irnos realmente a espacios para poder hacer el trabajo comunitario que tenga ese espíritu de la salud pública y que nos dé precisamente los resultados que estamos buscando en la formación de los chicos. Entonces, yo nuevamente sugeriría, vamos a cambiar los espacios de práctica del trabajo comunitario, vámonos de los centros de salud, y yo, desde mi perspectiva, es que vamos a tener muchos mejores resultados de los servicios. Eso sería en relación a las prácticas de en relación a lo que comentaba de está rebasado. Pues un integrador, o sea, estamos, hoy en la con uno de los trabajadores del centro de medios, porque hasta allá llegamos con ellos, yo soy uno de los son fuentes de poder, estos departamentos, estas asignaturas, están así. Yo, este semestre, no sé si les platiqué, pero hubo un problema con un docente de anatomía, con uno de mis grupos, maltrato de los docentes a los chicos. Fuimos, resolvimos, informamos, el docente sigue ahí, lo quitaron de dar clases, sigue como docente. ¿Cómo alguien con esas características puede seguir en la facultad? Era como para que, muchas gracias, pero ya no nos hace falta, ¿no? Esas cosas pasan, y pasan en el área administrativa, un chico, o sea, la gente ahí está, no le interesa trabajar, no le interesa servir, no le interesa resolver problemas. Los profesores que tenemos, pues, se nos va la hora intentando que los equipos funcionen para poder proyectar. Platicando hoy me enteré de que desconocemos muchas cosas de cómo funcionan los equipos, pero nadie nos dijo nada. O sea, aquí en la facultad hay un problema de comunicación fuertísimo. Deberíamos de estar interactuando y conociendo los problemas y los resultados y cómo se solucionan los problemas en otras áreas. Pero somos islas. ¿Cómo vamos a formar a un médico integral con esa vocación cuando ciencias básicas funciona por un lado, clínica funciona por otro lado, salud pública funciona por otro lado? O sea, ¿dónde está la integración? ¿Dónde está la comunicación de las áreas? Precisamente y fíjense nada más, esto que es un ejercicio inédito en la facultad, y tienen que venir autoridades y un equipo a precisamente tejer esos lazos que no existen. Yo respondí a una encuesta hace unos días que no pude terminar, estaba larguísima, ya me tuve que ocupar y ya donde preguntaban sobre la cultura. No hay una cultura en la facultad. O sea, no hay un sentido de identidad como tal, lo que es el doctor Cerritos. Pues eso de las casas, o sea, es un ejemplo de eso. Son departamentos aislados, con este espíritu de formación integral de los médicos, y deberíamos de estar actuando bajo otra lógica, ¿no? Digo ciertos comentarios lo más rápido que pueda.
3 minutos. Me parece muy bien. Yo creo, el primer comentario es que creo que es muy importante distinguir entre lo que debe de saber el médico de salud pública y la posibilidad inclusive de pensar en una licenciatura en salud pública. Yo creo que lo que dice Ariel en muchos sentidos va a pensar que podemos tener a una persona que sea un licenciado en salud pública y que se dedique a hacer salud pública. De hecho, la construcción ahora del sistema de salud de México está partiendo en dos totalmente: la atención médica con el bienestar y el IMSS ordinario y la prevención. De hecho, hay una parte, hoy uno, Julián Castañeda me platicaba, que están creando una área específicamente para la parte de prevención. Entonces, yo creo que es importante distinguir entre un profesional médico que debe saber de salud pública y de posibilidad de que pensemos en tener una licenciatura en salud pública, que creo que valdría la pena discutir. La segunda parte es reconocer que la salud pública es amplísima. Va desde la parte epidemiológica, que puede ver la magnitud y la frecuencia de la salud, hasta la parte de desempeño de la salud, de gestión de la salud, de gestión de los servicios de salud. Entonces, de todo eso, ¿qué queremos darle al alumno? Porque no lo queremos hacer un experto en salud pública, queremos hacer un médico que maneje los elementos de la salud pública que le permita ser un mejor médico. Gracias. Muchas gracias. Yo otra vez, el tema creo que más recurrente aquí en el departamento es el tema de la práctica comunitaria, como la hemos conocido por lo menos hasta ahora. Siento que últimamente, mi preocupación es que últimamente se han realizado grandes esfuerzos por atender todos estos problemas que se han enfrentado en buscar las sedes de práctica para los alumnos. Además de no solo identificar los lugares en donde pueden hacer las sedes, sino procurar que todos los alumnos tengan el mínimo, por lo menos, de una experiencia más o menos heterogénea, sobre todo enfocándonos en alcanzar los resultados de aprendizaje en el programa, ¿no? Porque el problema de tener prácticas tan diferentes entre sí, pues es que nunca vamos a estar completamente seguros de qué fue exactamente lo que aprendió un grupo, otro grupo o cualquiera de los 90, más de 100 en total que tenemos, ¿no? Entre las dos asignaturas. Pero lo que a mí me preocupa es, y siento que está un poco también relacionado con lo que acaba de comentar el doctor, es que el médico general que sale egresado de esta facultad, la realidad es que no va a ser la mayor parte de su tiempo laboral dedicado a hacer intervenciones de salud pública a nivel comunitario, ¿no? No solo. Entonces, me parece que hemos dado un gran avance en el tema de prácticas comunitarias. Sin embargo, yo siento, o lo que a mí me preocupa, es que a lo mejor no les estamos dando todavía lo suficiente para que hagan las actividades de salud pública, tanto de promoción como de prevención, en la consulta 1 a 1, porque la realidad es que ya sea en ámbito privado o ya sea en ámbito público, los alumnos van a estar dando consulta. Y puede ser consulta en el primer nivel de atención, o puede ser consulta en el segundo nivel, o puede ser la consulta en el tercer nivel, pero en todos esos niveles hay actividades de promoción y prevención que los alumnos, bueno, los egresados, van a tener que estar desarrollando. Y siento que si le ponemos atención a la práctica en comunidad, nos está faltando todavía la práctica de salud pública en nivel individual, o sea, en la consulta. Que al paciente que tengo enfrente, sea quien sea niño, sea adulto mayor, sea hombre o sea mujer, qué actividades de promoción y prevención le tengo que hacer. Y bueno, después también ahí yo siento podría dar espacio a incorporar el uso de tecnologías, ¿no? En la práctica, utilizando inteligencia artificial, utilizando portafolios de riesgo, utilizando muchas herramientas que existen que podrían orientar a nuestros alumnos a dar seguimiento
más completo, más certero a sus pacientes. Esa sería mi aportación. Gracias. ¿Cuántas cosas la pues va bien? Gracias. Bueno, para los que somos profesores de este departamento, que está fuera de duda, la importancia que tiene la enseñanza de la salud pública dentro de un plan de licenciatura de médico cirujano. Eso está fuera de discusión, yo creo. Todos estamos de acuerdo. Por eso es que está dentro de la currícula varias asignaturas a lo largo de los 4 años que tienen que ver con la salud pública. Pero quizás también vale la pena reflexionar en este espacio 3 cosas. Primero, el enfoque educativo del plan de estudios, el diseño curricular del plan de estudios y los principios que deben regir o regular el plan de estudios. Todos los departamentos y todos los profesores de la facultad, lo que nos une, a pesar de la desagregación que tengamos y de las dificultades de comunicación que tengamos, lo que nos une es el plan de estudio. Todos trabajamos para el plan de estudio. Ese es el punto que articula el esfuerzo de todos los departamentos y de todos los profesores de esta facultad, o por lo menos la gran mayoría de su tiempo. Sé que hay actividades de investigación, etcétera. Pero yo creo que los principios, yo estoy seguro que ya los tienen definidos, que deben orientar la educación de nuestros estudiantes de esta facultad, son, uno, el principio de la atención centrada, atención integral centrada en la persona. Eso es fundamental. No, la educación del alumno para orientarlo hacia la atención integral centrada en la persona. Creo que ese es un principio. No centrada en la enfermedad de la persona. En la persona. La persona puede estar sana o enferma. Pero centrada en la persona significa que no les tenemos que enseñar solamente a manejar el método clínico, porque ese es necesariamente una orientación patológica. Es para diagnosticar enfermedades. Y los alumnos no pueden estudiar solamente eso. Ese es un principio. La atención integral centrada en la persona. Pero si hablamos de integral, también tenemos que tomar en cuenta otro principio, la interdisciplinaridad. No le estamos enseñando a nuestros estudiantes a trabajar desde la formación de la licenciatura, a trabajar en equipo. Y la verdad es que cuando ellos salgan, tienen que trabajar en equipo a fuerza. Ningún médico trabaja en forma aislada en ningún sistema de salud, en ningún nivel. Entonces, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por cómo incorporar en la educación de la licenciatura la interdisciplinaridad, el interprofesionalismo, que es algo que es una deuda pendiente de nuestro plan de estudio. Otro principio es el de la atención primaria de salud. Todo mundo repite lo mismo, los documentos señalan lo mismo. Tenemos que hacer una educación de la licenciatura con el enfoque de la atención primaria de salud, que implica muchas cosas. No solamente la parte promocional y preventiva, también implica la parte curativa y de atención de la discapacidad. Eso, pero sí marca funciones esenciales de atención primaria, eso sí está claro. Hay funciones que son esenciales de la atención primaria, otras que no son de ese nivel o de ese tipo de atención. Eso en cuanto a los principios. En cuanto al enfoque educativo, el enfoque educativo ha cambiado con el tiempo. Todos los que estamos acá, que tenemos ya ciertos años, sabemos que nos educamos con un enfoque educativo diferente al actual. El enfoque educativo que predominó en los años 60 hasta los 80 fue el objetivo de aprendizaje, con la taxonomía de Bloom. No digo que no se puedan utilizar, pero no es el enfoque educativo contemporáneo. Luego vino un segundo enfoque educativo que es de la educación basada en la solución de problemas. Ese fue un segundo enfoque educativo, diferente al anterior. Pero ya lo hemos rebasado. No digo que no se pueda utilizar. Estamos en un enfoque educativo diferente, el desarrollo de competencias profesionales. Y por eso el plan de estudio dice que es un plan por competencias de palabra. Hay que ver cómo lo hacemos aterrizar en la práctica.
Entonces, yo creo que si está de acuerdo la facultad de que el enfoque educativo de los estudiantes ya tiene que ser el de la formación de competencias profesionales, tenemos que orientar todo el plan nacional con ese enfoque educativo. Y sí, retomar, yo creo que es válido, porque no es que la educación basada en problemas se haya quedado en el olvido y no sea útil, es útil. Y también el enfoque de objetivos de aprendizaje con la taxonomía de Bloom, no es que la tengamos que tirar a la basura, es útil. El profesor que está metido en un plan de desarrollo de competencias, tiene que manejar estas tres enfoques en la graduación que le requiera el plan de estudio en la asignatura o el momento que esté educando al estudiante. Y finalmente, el diseño curricular. Ya se señaló, el diseño curricular por asignaturas no parece ser el apropiado. ¿Cuál es la opción? Hay unos diseños curriculares de tipo modular, pero no nos hemos animado en la facultad. Esta facultad es tradicional, y no digo que lo tradicional sea malo, no, al contrario, ha sido una facultad que ha preservado valores de la educación médica en México por sobre otros intereses. Y yo creo que esa tradición de preservar la educación médica con cierta calidad, la debemos de seguir luchando por ello. Pero sí creo que hay que replantearse si seguimos con el modelo de asignaturas, damos un giro al enfoque de tipo modular, como lo han hecho otras escuelas, ¿verdad? No sé cuál de los dos convenga. Parece ser que, no digo que el diseño por asignatura sea malo, siempre y cuando las asignaturas estén interconectadas y estén orientadas al desarrollo de competencias. Se ha hecho un esfuerzo. La verdad es que se ha hecho un estilo, porque todos los que somos profesores de salud pública, nos dicen esta competencia o la asignatura de salud pública abona a de las 8 a esta competencia. Entonces yo creo que hay que criticar nuestro plan de estudio, no hay la menor duda. No podemos ser complacientes. Pero también tiene fortaleza, no solamente tiene debilidades. Tenemos una planta docente vigorosa. Este departamento yo creo que es uno de los más afortunados, porque tiene profesionales de todo tipo, con maestrías, doctorados y postdoctorados, gente que se dedica a la investigación y puede aportar mucho. Bueno, como lo está haciendo actualmente, está ya con un plan de estudios combinado, qué bueno, con salud pública y medicina, que no es ninguna novedad. En los Estados Unidos, el 70% de las escuelas tienen plan de estudios combinados de salud pública y medicina. Bueno, sí, no es ninguna novedad, estamos llegando tarde más bien. Pero bueno, creo que es bueno reflexionar, ser críticos, pero también retomar lo bueno que tiene esta parte. Y bueno, pues ese sería mi comentario. Qué bueno que están haciendo este ejercicio. Yo creo que la salud pública puede aportar mucho. Y estoy de acuerdo con los comentarios que ya se han hecho de que hay que sacar un poquito más a la realidad de los alumnos, cosa que no es fácil. Yo no he recibido maltrato en los centros de salud, me ha ido bien, muy bien con mi salud. Mis alumnos han estado satisfechos, han hecho cosas buenísimas con la gente de los centros de salud. Tenemos otro problema en otros niveles, en la clínica, donde se tiene que disputar el campo clínico con escuelas privadas que también pagan mejor a sus profesores y hay preferencias. Entonces, nos estamos enfrentando a una situación novedosa, no solamente en la educación, sino en el sistema de salud. Pero tenemos que estar dispuestos al cambio, porque tampoco tenemos que ser complacientes diciendo que el sistema de salud hasta ahora ha funcionado perfecto y de 6 años para acá ha sido un desastre. No es verdad, no es verdad. También hemos tenido problemas en las administraciones pasadas con el sistema de salud, que sigue siendo segmentado y fragmentado. Y mientras no resolvamos ese problema, pues los estudiantes tendrán que acomodarse y tenemos que ser realistas. Nuestra realidad es esa, aquí nos tocó vivir. Pues tenemos que ver de qué manera aprovechamos lo que tenemos para que los estudiantes salgan mejor preparados y se enfrenten a esa realidad de un sistema de salud segmentado y fragmentado. Hay dos manos de la plaza, la que estamos en la palabra, la de la lectura, pero se van a lanzar acá en línea. Hay dos manos, la plaza, la mayoría de todo. Buenas tardes. Hola
Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. En principio me gustaría que recordemos un poquito que el objetivo de la salud pública es la promoción a la salud, ¿no? De una población y también de forma individual. Sin embargo, el principal, yo creo que el propósito es la prevención de las enfermedades y mejorar el bienestar de cada una de las personas. Dentro de nuestra asignatura también hay una parte que se llama atención primaria a la salud, que bueno, también su objetivo es promover la salud y prevenir. Entonces, sí estoy de acuerdo que podamos hacer la salud pública en un segundo y un tercer nivel, pero yo creo que el principal objetivo es la prevención de enfermedades que no lleguen a estos segundos y menos a estos terceros niveles de atención. Yo creo que también, como ya lo han comentado, esta es una de las asignaturas donde podemos nosotros integrar todos los conocimientos que han adquirido nuestros alumnos de las diferentes asignaturas. Yo considero que también no necesariamente tenemos que ir a un centro de salud para evaluar este nivel de atención o de lo que es la salud pública, sino que como bien lo comentar, no tenemos recursos. El país estamos, podemos decir, ante una crisis. Entonces, bueno, pues lo que nos ayudaría muchísimo es que prevenir las enfermedades, pues evitaríamos costos o gastos catastróficos, y entonces podríamos desde el primer nivel y sobre todo con esta asignatura de salud pública de prevenir las enfermedades, pues beneficiaríamos tanto a las personas, a las familias, al Sistema Nacional de Salud y por ende al país, ¿no? Para evitar todos estos gastos catastróficos y bueno, pues en la economía. Entonces, bueno, pues yo creo que está bien que en los otros años de la carrera en salud pública puedan llevar sus prácticas en centros de salud en un primer nivel en un segundo y un tercer nivel de atención. Sí, pero creo que el primer año sí deberíamos de trabajar más con las comunidades, en escuelas, en lugares como más públicos, no tanto a lo mejor sí un día o dos, como ahorita lo hemos hecho, que conozcan cómo funciona, cómo está la infraestructura del centro de salud, qué personal está dentro de estos centros de salud, cómo colaboran, como ahorita decíamos que tenemos que trabajar como equipo de forma interdisciplinaria. Entonces yo creo que pues tendremos que replantearnos, y afortunadamente el plan de estudios sí dice que bueno, pues tiene un enfoque de primer nivel. Entonces de aquí la importancia de nuestra asignatura de salud pública y sobre todo pues bueno, pues con todos los años venideros que llevan epidemiología y demás, ¿no? Pues eso sería mi comentario. Muchas gracias. El doctor, Casi no te escucho. Hola, sí, perdón, casi no escuchamos a quienes están al fondo platicando, pero creo que me nombraron a mí para continuar la discusión. Sí, totalmente de acuerdo en lo que nos han estado comentando el resto de los compañeros. Difiere un poquito en un comentario por ahí que se tomó sobre hacer esta práctica de prevención y promoción de la salud a nivel consulta, un poquito más a nivel individualizado, porque otra vez nos engloba a ubicarnos únicamente en unidades de salud, en centros de salud, a un nivel clínico y a un nivel más al tratamiento. Entonces creo que lo que los estudiantes necesitan es saber las causas de la enfermedad, de que no todo es a nivel biológico, que no todo depende a nivel individualizado, sino que es un contexto más integrador. Entonces, para no repetir como todo lo que ya hemos estado discutiendo, creo que sería bueno como esta parte integral, una buena estrategia sería hacer como una especie de diagnóstico y especie de diagnóstico haciéndolo en un primer año, que se tome el seguimiento a el segundo año como para ya la parte de promoción. Pensaría que pudiéramos o se pudiera hacer el contacto con diferentes delegaciones que estén próximas a la facultad, en donde ellos tengan la oportunidad de asistir quizá en equipos a iglesias, en equipos a escuelas, en equipos a unidades de salud, o sea, no dejarlas fuera porque son parte de, y también, no sé, quizá centros comunitarios. Ellos identifican un problema, eh,
sepan cómo se levantan los datos para que vayan integrando todos los conocimientos y ya una vez identificado el problema y todo esto, ahora posiblemente en el segundo año en promoción de la salud, ellos discuten una estrategia para solucionar ese problema de salud que identificaron antes y se va un hilo, un seguimiento y les da la oportunidad de ir identificando nuevos problemas, identificando nuevas causas o quizá causas que tengan en común para que en esa comunidad, en esa delegación o en ese sitio puedan ellos dar ciertas recomendaciones. Y creo que esto es hasta cierto punto demasiado bueno porque creo que se ha estado comentando actividades como mini congresos en donde se pueden presentar esos resultados y pueden incidir incluso con líderes comunitarios para solucionar esos problemas. Posiblemente el tema del agua, el tema de recolección de basura, el tema de lavado de manos, que es algo como muy simple y muy sencillo que a veces nos olvidamos, pero que a final de cuentas vienen causando algún tipo de enfermedad. Entonces creo que es valorarlo, lo pongo sobre la mesa para que se pueda discutir también. Gracias. Gracias. Bueno, quiero dividir mi comentario en dos partes. El primero tiene que ver, a mi juicio, de que tenemos un problema de manejo del tiempo. Hablamos mucho del presente. Si a mí me dicen, vamos a cambiar el plan de estudios, bueno, a lo mejor lo cambiamos el año que entra. Los productos van a salir en 6 años. Entonces, ¿por qué no empezamos a pensar en el médico, la médica de 2030 a 2040? ¿Por qué pensamos en lo que pasa, que si nos cierran el ISSSTE, que si nos abren aquel? Si nos ponemos a pensar en ese momento, yo les invito a que vean la estadística del examen de la residencia y el gobierno está invitando a los especialistas porque traía un nivel y de repente ahorita andamos en un disparo brutal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a leer al gobierno y ponernos de tapete con lo que quieren que hagamos? ¿O vamos a guiar el sistema al profesional hacia donde lo queremos llevar? 2030, 2040 es una doctora, un doctor digital, perdónenme, completamente digital y humanista. Son los dos pilares que yo veo y los pondré como un principio, ¿no? Nuestro problema en formar medicina es que como la complejidad no la podemos resolver, fragmentamos y hacemos asignaturas. Como la complejidad no la podemos resolver, fragmentamos y hacemos un sistema segmentado. Bueno, es un problema de convivencia con la complejidad, pero mi problema está en que si yo veo una persona que se va a dedicar a la cuestión digital, me hacen falta 2 elementos: el personal docente y las instalaciones. O sea, la telemedicina está presente. Cuando estábamos en la Secretaría de Salud, en el año 2000 hablábamos de telemedicina y nadie nos escuchaba. Y ahora, gracias al COVID, se habla de telemedicina. Yo quisiera ver aulas de telemedicina. ¿Las hay? ¿Estamos conectados con los especialistas? ¿Estamos viendo esos detalles? Si no, bueno, podemos esperar a que el siguiente sexenio vuelva otra vez a hacer una solicitud. El secretario está pidiendo cosas que no lo vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque estamos con un plan de estudios antiguo que queremos cambiar. Entonces, lo que le va a surtir a él son las cosas que están saliendo. Entonces yo creo que tenemos que jugar mejor con los tiempos, tenemos que jugar con los contenidos a futuro. Creo que hay experiencia en el contenido humanista, pero sobre todo eso se puede perder porque las generaciones más humanistas ya nos vamos a retirar. Y entonces, ¿cómo va a ser el legado de las generaciones que siguen más digitales? Sí, afortunadamente los que no somos muy digitales ya nos vamos, pero el asunto es que ¿cómo hacemos este balance? El siguiente punto es que ese puente o convergencia generacional me parece que es otro tema que tiene que estar presente en el plan de estudios. ¿Cómo facilitamos esa convergencia? Puede ser poderes de competencia, puede ser anulando algunas materias. Yo estoy ya de 50 años en esta facultad. Yo lo único que no veo es las rampas y el EPES, pero los demás siguen muy parecidos. Hace 50 hay más mujeres ahora.
que cuando estábamos nosotros. Pero sigue habiendo las mismas materias, los mismos departamentales, los mismos roles, 50 años, de verdad. Y podemos eternizarnos, ¿por qué? Porque somos bien conservadores. Porque no nos gusta cambiar, no es que seamos tradicionales, doctor. El tradicionalismo es una de las maneras de preservar la cultura, pero no la mediocridad, no en el nivel bajo. Y ahí, en ese sentido, ¿por qué seguimos repitiendo básicas? No podemos ser disruptivos, no podemos meter clínicas en los primeros años y algunas básicas después. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que atar? No podemos cambiar tanto la currícula. ¿Hay una falsedad en ese cambio o lo que necesitamos es realmente modular ese cambio y entonces hacerlo, pues ahora sí, parsimonioso en el tiempo? Primer paso, segundo paso, y no terminarlo en este arranque. Y por último, decir que el asunto de las competencias sigue siendo clave, porque el asunto de las competencias va a ser muy difícil desligarse. Entonces tenemos que trabajarlas con mucho cuidado. Para mí una de las competencias más importantes es el pensamiento crítico, sin duda. Creo que ahí hay un consenso. Pero yo les quiero desafiar con otro, que es sería una triada, que sería la triada medición, medicina y pensamiento crítico. Si vamos a trabajar en lo digital y no sabemos medir, pues estamos mal. Pero cuando nos enseñan a medir en la carrera, si no sabemos enseñar cómo se mide, pues menos los alumnos van a aprender a medir. Pero además les queremos enseñar a criticar artículos, por favor, ¿no? Estamos ahí en una contradicción terrible. Este eje puede sustituir algunas cosas para favorecer la medición, la medicina y el pensamiento crítico. Se los propongo, yo lo estoy desarrollando y con todo gusto puedo compartir más ideas. Gracias. Gracias, doctor. Por favor, doctora, después vamos a la doctora Catraz o después la Bueno, después de ella estaba yo. ¿Quién está? Primero ella y luego yo. Ok. Sí. Bueno, creo que un problema que tenemos en la parte de los contenidos es esa separación entre la parte clínica y la parte social. Creo que nos viene a nosotros a salud pública, pero creo que no solamente es un problema de salud pública, ¿no? Sino de otras asignaturas de historia, etcétera. Y creo que lo primero que tendríamos que hacer es, si la práctica ya va a estar separada entre atención médica y la parte sociomédica, por llamarla en términos globales, deberíamos de tratar de encontrar puntos de encuentro entre lo que es la parte de la atención médica y la parte de lo que es la sociomedicina, ¿no? Encontrar contenidos que nos permitan establecer esta relación, porque igual nosotros tenemos la asignatura, ya hablando en específico de salud pública, a lo largo de toda la carrera, durante 4 años. Entonces, eso sí lo podemos hacer en particular en lo que respecta a salud pública. Ir viendo cómo podemos ir entrelazando contenidos de nuestro campo de conocimiento con las otras asignaturas que se llevan en el mismo año. En la práctica está desfasado, en el aula está desfasado, entonces creo que eso es una cosa que deberíamos pensar. Y pensar, bueno, ¿qué va a hacer el médico al final de la carrera? ¿A dónde se va a insertar en el mercado laboral? Porque en términos reales, el 40-50% de la atención médica la dan los consultorios aledaños a farmacias. Entonces, ¿cómo vamos a considerar la promoción a la salud, la atención primaria? ¿Cómo vamos a entender la inserción del médico en la fase terminal? ¿Y cómo lo vamos a vincular a un área laboral real, ¿no? Que existe. Creo que la evaluación también tendremos que reconsiderar cómo estamos evaluando a nuestros alumnos, porque creo que ahí
el comentario me gustaría hacerlo en dos sentidos, ¿no? En el sentido de la forma en que estamos evaluando a los alumnos y la otra es la organización en cómo se realizan las evaluaciones, porque si hay exámenes departamentales, esa semana no hay alumnos. O sea, es una semana que no contamos en absoluto, ¿no? Entonces, creo que son, aunque parezca una cosa muy sencilla, muy chiquita, para los alumnos es una cosa muy complicada y para nosotros también, porque esa semana, tú dices, bueno, pues no va a haber, no van a leer nada, ¿no? Y que bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer médicos que lo que quieran seguir haciendo es una especialidad y lo estamos pensando la enseñanza como un propedéutico para la especialización o queremos tener objetivos terminales como médicos y que ellos puedan, sí, pueden hacer su especialidad, ¿no? Esas son las cosas que creo que me parece. Bueno, y como un punto más, nada más para terminar, es que si nosotros tenemos los contenidos de seriados, desde primero hasta cuarto, que tengamos una revisión de cuáles son los contenidos, cuáles son los que creemos que hay que reforzar para que se repitan en el siguiente año, cuáles no es necesario que se repitan en el siguiente año, hacer una revisión interna de lo que estamos enseñando. ¿Y qué es lo que sigue, doctora? ¿Está usted diciendo? Bueno. Es lo que sigue, seguramente van a trabajar con el doctor Ricardo Canilla, van a trabajar con contenidos exactamente para ver si estamos viendo el programa en relación a los tiempos que tienen de impartición o si los contenidos son pertinentes todavía. Entonces, muchas estamos viendo, digamos, ahorita con esta nueva administración, no sé si ustedes sepan que se están revisando los exámenes muy minuciosamente. Pues hay muchos otros que están viendo los exámenes antes de que se apliquen y después de que se apliquen para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque se estaban reprobando justamente a muchos alumnos. Entonces creían que hay asignaturas que reprobaban el 50, el 60%. Entonces nos metimos, dentro de la dirección nos metimos a revisar los exámenes. Entonces hay muchas personas que están revisando, pedagogos, médicos, psicólogos, están revisando los exámenes antes de que se apliquen. Los revisan desde el punto de vista gramatical, no es tan sencilla, como si realmente se está preguntando, la pregunta es una pregunta, y se entiende lo que estoy preguntando, ¿sí? Hasta después de la aplicación, cómo se comportó el instrumento. Con eso se define la reprobación de un 20%. Todavía hay, veíamos en unos departamentos, pero todavía hay factores que están seguramente contribuyendo a la reprobación, como es el que no me dio tiempo de cubrir el sistema. ¿Sí? Sabemos que hay asignaturas en donde por este tipo de cosas departamentales, por tuvo paro, porque se trabajaron no sé qué cosas, no se cumple el académico, no se cumple la impartición. Entonces esos alumnos van al examen, en el examen sí se los preguntan y pues seguramente salen. Estamos viendo también decidir en realmente todas las asignaturas cubren los temarios para que no incida en la reprobación. Nada más que sí viene una fase de revisión de los contenidos, pero queremos hacerlo diferente. Llegar al interior y nos han pedido una revisión disciplinaria. En este caso, requerimos para el área clínica, lo comentaba la doctora, no solamente se necesita, sino que se necesita también relaciones, que no han logrado la entonces, salud pública en teoría, lo que hemos estado planteando y hemos escuchado es que se requerirá el papel del licenciado para todos los programas académicos. Entonces, sí necesitamos esa mirada para poder acelerar el tiempo. Y lo que contaba el doctor, bueno,
pues además de la estructura de los departamentales, pues replantear otras formas de evaluación. O sea, no puede ser que el departamental sea la única herramienta, no tenemos duda de que se instrumento sabe, pero tenemos también que evolucionar y transitar a otra transformación, pues en tanto que pasan más tiempo con los profesores y con los aprendices. Eso también se ha refinado mucho. ¿Hasta dónde tenemos que llenar de 3, 4 departamentales? No es necesario. Sí, bueno, gracias. Trataré también de cumplir los 3 minutos, pero ya veo que está siendo imposible. Agradezco y me sumo al agradecimiento de que estemos aquí, de que haya convocado, de la invitación. Yo de pronto voy a varias reuniones de diferentes temas y veo como casi siempre a las mismas personas, lo cual también me hace preguntarme dónde están las demás personas, pues que sí se les invita y pues no vienen, ¿no? Pero bueno, en aras de estar en ese espíritu también crítico que se mencionó hace rato, ese pensamiento crítico más bien, yo creo, por un lado, de inicio, que es importante distinguir entre necesidades y retos pues para la formación en salud pública como parte de la formación del personal médico y las necesidades y retos de poder hacer a partir de también la cultura institucional y la comunicación, la posibilidad de que sí se logre esa formación integral, ¿no? Entonces, creo que son como 2 grandes líneas de trabajo que habría que considerar que requieren diferentes estrategias y acciones y propuestas. Y de allí creo que también habría que pensar pues que la carrera de medicina aquí y en otras universidades de pronto está siendo también reorientada a condiciones a mediano y largo plazo o a lo que el gobierno solicita según la universidad. Entonces, en ese sentido, creo que también la posibilidad real que mencionaba por acá el doctor Luis Durán de una licenciatura en salud pública, yo también me sumo a esa reflexión, tal vez a mediano plazo, como pensando un poco en lo que ya existe en otras universidades, independientemente de que sean o no criticables, mejorables y demás, como la de el oficial de sanidad en la Universidad del Ejército, donde yo estuve, o que es licenciatura y que es básicamente dirigida a promoción y prevención, o la licenciatura de promoción de la salud, ¿no? También ya existe en otra universidad. Por otro lado, otro punto que yo pensaba en relación a esta reunión y a lo que he estado escuchando, pues es también la cuestión específica de ver qué contenidos y qué materias y qué aspectos en salud pública en los 4 años donde se imparten contenidos de este gran campo de conocimiento y de trabajo para la salud. Y bueno, obviamente la inclusión de niveles o la reflexión crítica y la construcción de módulos en lugar de asignaturas, la articulación integradora de esos contenidos, creo que haría mucha falta en términos de ese trabajo de revisión de contenidos, incluso materias ahorita, interasignaturas, ¿no? Porque revisamos salud pública solo los que trabajamos salud pública y hay quienes trabajan también la de promoción de la salud y hay quienes también la de epidemiología clínica. Pero si no, que es mi caso, yo no estoy ahorita en ninguna otra materia, pues entonces de pronto nos falta la otra parte cuando escuchamos de nuestros estudiantes que pues que eso ya lo vimos, lo trabajamos en la otra materia y entonces ahora otra vez vamos a hacer lo mismo y entonces ¿cómo? Y entonces ¿qué? El tema de los diagnósticos comunitarios vuelve a ser repetitivo para estudiantes que yo les veo en talleres de género, no en promoción de la salud, pero me lo comentan, ¿no? Por eso lo comento también. Y digo, pues también tendríamos que hacer esa reescritura ahí sí enfocada en el tema de los contenidos de las asignaturas, paralelamente a la reflexión de la facultad de si tendría que hacerse una carrera disruptiva, que sí enuncie de otra manera las diferenciaciones y los niveles de educación general, de un enfoque y una posibilidad de especialidades dentro de la licenciatura o de áreas, como se hace en la carrera de psicología, que es de donde yo vengo, por ejemplo. Y bueno, obviamente todo esto tiene que ver con que también hay que avanzar en la transversalidad en la perspectiva de género y derechos humanos. No puedo evitar decirlo, más bien quiero enunciarlo y dejarlo muy claro y comprendo y me queda claro porque estoy trabajando directamente con la doctora Sepúlveda y la doctora Borrallo en el programa de igualdad de género de la facultad que han
tenido a bien encargarme, estamos viendo justamente que hay que incorporar como plan de estudios de verdad real como transversalidad. Y en ese sentido, esa transversalidad implicaría también asumir el reto de que ya no es justificación que el profesorado no sepa y no comprenda y no quiera trabajar género, porque son como tres diferentes cosas que hemos escuchado, sino ahora es cómo trabajamos y cómo empezamos a mirar lo que también varios profesores y profesoras de esta facultad y de otras latitudes también y países nos están mostrando con sus análisis, con sus estudios, con sus documentos, esas brechas todavía de desigualdad de género en interseccionalidad con otros ejes de desigualdad social que nos llevan también a pensar cómo articular este programa de asignaturas en esa integralidad, ¿no? Entonces yo quería básicamente por último decir pues que como ya estamos trabajando en eso, pues también estamos trabajando en la parte de la cultura institucional que cuesta mucho trabajo y hay muchas resistencias para el cambio, pero bueno, lo que se pueda ir trabajando y construyendo también están todos invitadas a poder construir desde esas experiencias que ya nuestro estudiantado no debería estar pasando y que siguen siendo muy frustrantes, ¿no? Las de violencias de género en estudiantes, pero también en docentes, pero también en administrativas, etcétera, ¿no? Administrativos. Muchas gracias. Es lo que quería decir. Hay cuatro manos levantadas, para buscar a la doctora. Muchas gracias. Yo también tengo una duda. A mí me gustaría saber cuál es el alcance de este proyecto, porque no me queda claro. Si estamos hablando de un replanteamiento del programa académico, entonces debemos de dejar de pensar a nivel de contenido programa y de pensar incluso de reorganizar las asignaturas. Sí. No tiene que ser por siempre la historia de este estudio entienda que el salud pública y economía tiene que ser el primero, de promoción y prevención tiene que ser el segundo, que el tenemos esa oportunidad, si ese es el alcance de este proyecto, de replantearlo completamente. Y a lo mejor las prácticas ni siquiera tienen que ser en primero. No sé, no tengo la solución en este momento, hay que analizarlo. Pero a lo mejor las prácticas se hacen después del segundo, que ya tengan un poquito más de herramientas, no después de ser, dependiendo de las unidades de la práctica. Pero si ese es el alcance, entonces el planteamiento cambia totalmente de perspectiva, porque hay que irnos a revisar qué se está dando en las otras universidades, de las universidades de tendencias mundiales, qué están dando de qué temas están viendo en salud pública, ahorita ya salud pública global, salud pública en tendencia de esta cosa, y es una oportunidad de ocho, que sería un desperdicio que nos sentáramos a platicar los 5 temas que tenemos ahorita y nada más cambiarlos de orden, que es lo que se hace de manera recurrente, que agradezco mucho el trabajo de todo el año pasado, pero es lo que se hace ahorita. Entonces, si tenemos en serio la oportunidad de replantear el programa, hay que sentarnos a ver cómo en serio trabajar y a recorrer la pista. ¿Qué es lo que se tiene que quedar? ¿Qué no? Afortunadamente, como ya lo decía, la plantilla de académicos de este departamento es muy rica. Y tenemos la experiencia laboral de muchos ámbitos. Entonces, ya sabemos qué es lo que un médico general en el Estado necesita saber en salud pública. No sé, ellos tendrán, entre todos, tendrán que el perfil de egreso, digamos. Pero si ese es el alcance, quiero saber, porque entonces ahí el enfoque es otro. Sí, bueno, no lo he presentado el doctor Sergio Ordóñez, no me di cuenta que ya estaba por acá. Él está trabajando en la Secretaría General y está aquí una visión muy clara de hacia dónde va el plan. Sí, bueno, lo primero que quisiera comentar es que lo que dice la doctora quiere englobar algo que se ha venido planteando, pero eso me gustaría aterrizarlo porque creo que todos hemos identificado una necesidad de cambio. Y eso es importante porque no hay cambio organizacional que arranque si eso no sirve, ¿no? Entonces, el plan 2010 ya va a cumplir 15 años, ¿no? Efectivamente, si nos ponemos a compararnos con lo que pasa en otros lados, ¿no? En Estados Unidos, pues que ya dominan el modelo flexneriano, pues ya lo están abandonando. La realidad es que pues es algo que ya identificaron sus fortalezas, sus debilidades. Y lo menciono porque la pregunta, pues es un vals, ¿no? O sea, el alcance del cambio se va a definir, sí, por una parte en cuanto a las autoridades y el empuje que den,
pero como lo han planteado aquí, también a esa resistencia de cambio de las propias personas que operamos este plan, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, pues sí, reconocer también que tenemos ese papel de provocadores al venir en los distintos departamentos. En la mayoría nos han tratado muy bien, en otros la provocación no la toman con tanto ánimo, pero la legislación no limita en cuanto a los alcances del campo, ¿no? La realidad es que sí, la pelota está en nuestra cancha, ¿no? Perdón por caer en estas cuestiones de deporte, pero sí es un tema, ¿no? En el que en la medida que quienes actuamos en la voluntad queramos cambiar, se va a poder. Obviamente que ya se han señalado cuestiones de la tradición, ¿no? De lo conservadora que es no solo la facultad, la propia universidad, ¿no? Pero hay aires de cambio y hay voluntades que justamente queremos articular para que este alcance atienda a lo que bien decía el doctor Lozano, ¿no? No a una necesidad actual que puede venir del gobierno, puede venir de la rectoría, ¿no? Sino a una condición pues que alcance a las necesidades del país y con una perspectiva incluso global, ¿no? Entonces, me parece muy importante que reconozcamos eso, o sea, nosotros queremos empujarlo lo más que se pueda, ¿no? Hay limitaciones estructurales que tampoco podemos hacer a un lado. Una de las más evidentes es el tema del diseño por asignaturas, porque nuestro consejo técnico opera por las asignaturas, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo en otras universidades, pues sí, las condiciones modulares, la flexibilidad, ¿no? Estos planes combinados, incluso de romper esas barreras de decir, no, es que solamente eres médico, ¿no? La integración de aspectos legales, de aspectos muy diversos a la medicina, pero porque no hay un consejo técnico en donde el consejero de anatomía tenga que pensar, híjole, ¿no? O sea, porque es una cuestión muy real. Entonces, estamos buscando también esas campeonas, esos campeones que tengan esas inquietudes, ¿no? Y que digan, eso, ¿no? ¿Por qué solamente nos estamos viendo, ya no el árbol, ¿no? O sea, estamos viendo las hojas y veamos justamente ese bosque para alcanzar esos cambios que proyecten a la facultad, pues a lo que queremos, ¿no? A mí me da mucho gusto, la verdad, sí ver cómo se ha comportado el departamento por la comparación en cuanto a asistencia, en cuanto a las reflexiones. Nos pasó algo muy similar también en salud pública, en salud mental, perdón, porque en muchos otros lados la reflexión se aterriza en nos hace falta horas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy positivo, que trascendamos eso, y pues aquí estamos abiertos para recibir justamente todas esas propuestas, para eso queríamos escucharlos, porque no es que no es importante lo que pasa en los centros de salud, también eso nos interesa, ¿no? Pero queremos conocer desde sus áreas de expertise cómo se imaginan esa médica, ese médico del futuro. Entonces, adelante. Gracias. Creo que no me voy a hablar mucho para decir todo lo que quiero, pero quiero empezar con el comentario de la doctora, que me gustó mucho. Somos islas. Finalmente los departamentos son islas. También el doctor dijo que se sentía un fraccionamiento. Ciertamente es como que cada quien llega a su departamento, se encierra y conoce al vecino, ¿no? El tema es que lo que estamos buscando y que estoy logrando identificar, al menos a vuelo de pájaros, que queremos que esa transversalidad de la salud pública, que es un campo multidisciplinar, se extienda al currículum del médico general. Es decir, que el médico general entienda su dimensión, sus mínimos en conocimientos biomédicos, sus mínimos en la parte clínica y su dimensión como actor en la parte social. Nos está faltando eso para empezar desde el ambiente social que estamos generando en la facultad. También retomando el comentario de la doctora, yo hice el cuestionario de kilométrico que nos mandaron y yo aventé el birroso pecho, perdón por la expresión, me extendí en la parte de cómo generar una cultura institucional, y eso es fundamental que se revalore el papel del médico general. No puede ser que haya personas que sacan su título de licenciatura en psicología, en odontología, en trabajo social y estén orgullosas. Vean a médicos generales, médicos cercanos que están egresando y dicen, yo soy médico general con vergüenza, ¿no? Pero todavía no entro a la especialidad, o no me quedé este año, ¿no? Sí, eso es lamentable, sí, te tiene que revalorar.
Ahora bien, saltando este punto de la transversalidad, creo que la convivencia entre nosotros también es válida con la convivencia con las otras carreras que hay en medicina. Tenemos neurociencias, tenemos forense, tenemos fisioterapia. Personalmente yo no conozco a nadie, a ningún profesor de las otras licenciaturas, bueno, sí conozco a alguien, tenemos nutrición, y este diálogo entre las otras licenciaturas que están también en su casa en Facultad de Medicina, creo que es importante. La cultura es importante, tiene un papel importante en crear espacio y en apropiarnos del espacio social para interactuar. Saltándome a la siguiente reflexión es con el comentario del doctor Lozano, que me parece muy atinado. Parece que lo voy a plagiar, pero no. Veo también una triada en cuanto a la transversalización, si me permiten el término, del currículum médico. Y esa triada yo la identifico algo un poco distinto, pero primero con el manejo de datos y estadística. Es un campo disciplinar así súper horizontal que atraviesa tanto a salud pública como a bioquímica, histología, o sea, todas las áreas de conocimiento generan datos y todas las áreas de conocimiento son susceptibles de ser analizadas cuantitativamente. Por lo tanto, el médico tiene que ser un científico cuantitativo, al mismo modo que tiene que ser cualitativo. Entonces, el primer es que yo lo veo en lo cuantitativo con competencias en la estadística, la lógica verbal y la probabilidad no tienen que tener. No creo que necesariamente tenga que estar cargado en un departamento. Creo que tendríamos que tener como hilos articuladores, problemas comunes entre en el departamento, con los otros departamentos. Y ese eje del manejo de datos y los cuantitativos es fundamental. El segundo eje que yo veo es con una experiencia de éxito que han tenido en Facultad de Ciencias y en otras universidades, que es el currículum en algo que se llama Ciencia y Sociedad. En España tienen esta como tal, es una disciplina que estudia en algunos posgrados, en España le dicen Ciencia, Tecnología y Sociedad. Aquí tenemos una escuela de Ciencia y Sociedad, de algunos cuantos físicos, unos cuantos médicos, que se metieron justamente a problematizar cómo la ciencia produce el cambio social y cómo los factores sociales producen momentos en el avance de la ciencia. Creo que esta parte de no asumir el papel del médico clínico como una parte de la ciencia, sino como una cosa que sucede por allá y que es distinta a las ciencias naturales, nos ha hecho mucho daño, porque tendríamos que estar hablando de cuatro con personas que están estudiando física, biología, matemáticas, y eso no está pasando. El currículum de Ciencia y Sociedad creo que nos da la oportunidad de hacer eso. Y el tercer hilo que yo veo como eje es el de lo cuantitativo es importante, pero lo cuantitativo sin categorías empieza a perder sentido, ¿no? Necesitamos el pensamiento crítico para generar esas categorías válidas dentro de un corpus de conocimiento. Y para generar eso, mi tercer eje identitario es la epistemología. Tendría que tener un mínimo de reflexión epistemológica cada una de las materias. Y en ese mismo sentido tendríamos que apuntar todos al mismo lado. Gracias. Por favor, doctor. Ya se nos está acabando el tiempo. Gracias. Gracias, impresión. Entonces, no lo quiero repetir, pero la intervención de Rafael me hizo pensar ¿qué es lo que no ha cambiado en 50 años en esta facultad? Además las rampas y el EFE. No ha cambiado que seguimos viendo la medicina, son 6 años. Y cuando yo entré a estudiar esto, no existía el VIH, o sea, el cuerpo de la medicina ha aumentado y el tiempo no, sigue siendo el mismo. Y para acabarla de complicar, hay un año que decimos que es universitario, que no nos engañemos. No tiene nada que ver. Cuando salen al servicio, ahí están haciendo lo que las instituciones les piden que hagan, quién sabe, y además con los temas de violencia. Entonces, el servicio social es el momento donde se hace trabajo comunitario. Ya se supone que saben una serie de cosas, lo tendrían que estar haciendo, ¿sí? Probablemente el primer año no pueden hacer lo que pueden hacer después de que ya ocurrieron los 5 años. Entonces,
¿por qué no repensar el servicio social? No para cumplir lo que nos diga el secretario de su momento, que en 1936 era para cumplir la falta de personas en el espacio rural para atender. Ahora ya no es el problema. Y si reflexionamos qué hacemos con el servicio social, ganamos un año para lo que usted decía, la obesidad del programa, lo distribuimos ya realmente en 6 años, porque les anunciamos un programa de 6 años y un semestre, cuando realmente controlamos con trabajos, sí, porque el internado también pasa. Pero yo no creo que salud pública, además, sea solamente del departamento. Yo me imagino que cuando un maestro de cardiología, en cardiología está hablando de un infarto, empieza, como dice cualquier libro de medicina interna, empieza con los aspectos de salud pública y epidemiología del infarto, y lo mismo. Entonces, la salud pública está. ¿Cómo lo ven las clínicas? No sé cómo lo aterrizan. Y por otro lado, tenemos una carrera que nos ha olvidado. Tenemos, sí, alumnos que van, digamos, a nutrición, ellas en la clínica, pero algunos están haciendo la clínica en el centro de salud a los cuales fuimos. Y hablando con ellos, alumnos de la facultad que estaban en el centro de salud, que llevé a mis alumnos, me contaban quién les daba y quién no les daba clase. Ya se lo saben, casi no les dan clase. Entre ellos preparan los esquemas. Y estaban muy contentos porque ese centro de salud tenía un técnico de radiología, que es el que les explicaba radiología. Entonces también tenemos como clases sociales, pero tenemos personas que están más o menos en los primeros 2 años uniformes, pero pasan después a una heterogeneidad absoluta, ¿sí? Entonces yo creo que sí podemos tal vez traer el servicio social, como en otras carreras, se va haciendo durante la carrera, y entonces podríamos tener entonces sí un programa de trabajo comunitario bastante más fortalecido. Y si eso no se puede, tenemos alumnos que se quedan en vinculación en el servicio social. Yo no sé los números, probablemente ustedes los únicos, no saben, pero puede haber unos 50 personas que hacen su servicio social en vinculación en la facultad. ¿Qué nos ponemos a hacer? Los programas universitarios. ¿Qué nos ponemos a hacer? Pues más de lo mismo, pero no tenemos un proyecto de trabajo comunitario que la facultad podría tener, y los tuvo en el pasado. Rafael se acuerda cuando la facultad tenía que ver con el servicio social en Tlaxcala. Sí. Había un programa y de repente la ahora facultad de enfermería tiene un programa de trabajo comunitario formal en Xochimilco, y nosotros no tenemos, realmente tenemos unas extensiones de la materia cuando damos unos poquitos días a ver qué se puede hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos que salir. Yo soy concreta. No, por eso me equivoqué. Yo me equivoqué, todavía tenemos media hora. Perdón. Perdón. Doctor, adelante. Mire, yo tengo 46 años en el departamento de la salud. Y soy de las pocas que porque los cambios en cada jefatura van siendo diferentes, van distribuyendo las asignaturas, los cambios, los planes. Yo entré aquí cuando era práctica, era introducción de la práctica. ¿Qué hacían los estudiantes? Iban a las comunidades con los elementos que les daban la práctica, que era el primer conocimiento de la ciencia, conjuntamente con las asignaturas de experimentación, es una carga muy fuerte la que nosotros queremos hacer milagros de la salud, nosotros también, al llevarlos a comunidad. Pero yo les he dicho, salud pública no es nada más medicina. Salud pública es una interdisciplina. Y se trata de que el médico, cuando está iniciando sus estudios, identifique que no está solo, y que no es culpable de que un paciente muera por su intervención, sino también hay condicionantes sociales y hay instituciones que deben de atender la salud de la población. Entonces, en este momento se está intentando, ya hace tiempo, no me dejaron en 6 años,
que se intenta llegar a las comunidades. ¿Cómo llegamos a las comunidades? Llegamos a las escuelas primarias, a la secundaria. ¿Sí? Hicimos conexión con el centro de salud. No estábamos en el centro de salud, estábamos yendo a la problemática de las primarias y de la secundaria, pero también de la comunidad. ¿Qué servicio tiene? Si yo le digo como médico, tienes que tener una dieta para mi necesidad. Así, debes de comer esto, esto y esto. ¿Y mi presupuesto cuál es? ¿Sí? Por eso el alto índice de diabetes. Y acabo de escuchar a un doctor Mario que dice, es que está conectado el cuerpo, la mente y el cuerpo. Entonces, educar a la población. Yo empecé con educación para la salud en comunidades, en comunidades y falta su y llevaba a los alumnos que veían, por ejemplo, a los niños con alimentarlos. Entonces, necesitamos trabajo social. Ha hecho esas prácticas comunitarias o práctica comunitaria, práctica regional y práctica de intervención. Y no tenemos que separar, tenemos que ver qué está haciendo las instituciones de salud, qué exigencia y qué campo de acción están dando a todos los psicólogos, biólogos, técnicos, nutricionistas, todos estos que podrían hacer un fuerte avance social de la población de. Entonces, ¿qué se necesita en este momento? Sensibilizar, motivar y concientizar en esta necesidad. Porque podemos decir muchas cosas, pero si no digamos primero a docentes que se sensibilicen en este trabajo social, psicólogos, biólogos, todos los. Tuve la fortuna con el doctor Escamilla que me invitara a hacer una evaluación de la práctica de los estudiantes de medicina ¿cómo se llama? La carrera nueva que está terminada. Yo decía, bueno, pues sí, ahí identifiqué cómo esos estudiantes llegaban a las comunidades y ellos se participaban. Pero aquí se requiere también de cómo llegar a la comunidad. No decir, yo soy el que soy, el saber. Hay que acercarse, ser sensibles y empáticos, es decir, cuál es tu necesidad, cuál es tu ser, con eso vamos a. Y eso es, pero primero tenemos que sensibilizar a los profesores que puedan esa también de cómo introducirse en el mundo. Gracias. Sí, rápidamente. Yo creo que es muy importante incluir temas de salud planetaria y nutrición, sobre todo porque quedan perfectos en promoción y prevención. También pensar, justo no en el comentario que hizo el doctor Lozano, que sí se necesita, que sí van a ser médicos que utilicen más las tecnologías digitales. Entonces creo que necesitamos materias que incluyan uso de aplicaciones, uso de modelos predictivos de inteligencia artificial, y también creo que va en conjunto con aulas donde se puedan utilizar esos espacios digitales. Podemos voltear a ver lo que está haciendo John Hopkins, lo que está haciendo Yale. O sea, no necesitamos 90 aulas para los 90 grupos, pero podemos encontrar maneras de economizar los espacios y que todos tengan un pedacito de ese aprendizaje que van a necesitar en épocas futuras. Y la otra cosa rápida es, creo que también sería muy bueno preguntarles a los alumnos recién egresados o que están en sus últimos años, ¿qué te gustaría que se hubiese incluido en tu plan de estudios? O sea, ¿cómo podemos... ¿Qué te hizo falta ahora que recién egresaste?
Y eso, gracias. Sí, por favor. Hola, bueno, coincido con mucho de lo que se ha dicho. Yo me concretaría a tres cosas. Uno, tenemos un plan por competencias, que de competencias no tiene nada. Entonces, si decidimos que sea un plan por competencias, bueno, cambiemos estrategias educativas, veamos qué bueno que se pretende que sí se hagan modificaciones importantes, ¿no? Y dos problemas fundamentales que yo veo es que muchos de los cambios de los planes de estudio a lo que nos ha llevado es aumentar contenidos y materias. Actualmente, y ya no quiero hablar de primero y segundo, sino de clínica, ¿qué dicen los profesores? Los contenidos que tenemos y que nos manda la facultad son tales, pero las horas que tenemos son estas. Entonces, ojo con eso. Y lo otro, un buen porcentaje de las clases en clínica y también en esta facultad, pero más en clínica, la dan los alumnos. Entonces, y la otra es que a mí me preocupa de manera importante que si bien las clases en línea nos ayudaron para muchas cosas, en este momento está siendo la comodidad. Va la clase en línea, pero ni siquiera la del profesor. Entonces, bueno, ojalá y de veras, si logramos que sea un plan por competencias, revisemos, hay muchas estrategias, sí tenemos muchos problemas. Este plan, digo, la facultad no tiene actualmente un plan modular por todo lo que ya sabemos, los departamentos, las áreas, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer. En lugar de tener un exceso terrible de materias, áreas de integración, que a lo mejor no nos haría cambiar totalmente, pero sí algunas cosas. Y la otra, el servicio social, estamos desperdiciando tener servicios multidisciplinarios como en algún momento se planteó. Tenemos ingeniería, arquitectura, enfermería, etcétera, donde nuestros alumnos podrían tener realmente experiencias importantes de trabajo inter y multidisciplinario, pero además podríamos hacer cosas importantes en las comunidades. Ahí me quedaría. Bueno, yo creo que sí es muy importante pensar en grande cómo sobre las tecnologías voy a estar 2040, pero yo creo que debemos de iniciar por pequeño. Y a mí sí me llama la atención este año en que de repente las lecturas para los contenidos que debemos de revisar con los alumnos, pues hay algunas que yo no las conocí. ¿Quién las propuso? Yo no fui convocada para ver qué lecturas eran las que debían de estar presentes. Y de repente, bueno, sí es darle mucha vuelta nosotros para ir viendo las lecturas y pues más para los alumnos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo primero dentro, ¿sí? Y después ya ir pensando en ir creciendo hasta lo que están comentando, pero sí de repente que me cambiaran prácticas en primer nivel, en primer semestre, pues sí nos llevó de repente mucho a la sorpresa. ¿Para qué? Y tener que preparar a los alumnos mentalmente para que comprendan esto sin ver, por ejemplo, primero indicadores, porque allá les hablaban también de indicadores, tasas, razones, proporciones y de la atención primaria de la salud, y había temas que de repente no habían. Entonces, creo que sí debemos coordinarnos primero aquí en pequeño para ir creciendo hasta lo que se ha estado comunicando en situaciones anteriores. Nada más. ¿Quién ganó? Bueno, ahí no hablado. Sí, era preventivo,
Yo creo que, regresando un poquito al plan de estudios como tal, no vamos a poder solucionar el mundo y el sistema de salud de un día para otro, pero creo que podemos ir cambiando poco a poco, con pequeños grandes pasos, y uno de ellos creo que es el proceso de... Entiendo que es complicado, no creo que haya una persona que lo beneficie más que yo porque lo vivo, pero al final de cuentas, a los 17 años, 18 años, chavos están eligiendo ser médicos, porque son inteligentes, porque siempre sacan 10, porque los médicos, según los papás, son los mejores, ¿no? Entonces, creo que en eso se basa un poquito la selección, y una vez que estás adentro, sufres, pero no puedes renunciar. No puedes decir que no puedes decir que no es lo tuyo, porque tú eres muy inteligente. Entonces creo que ese proceso de selección, entiendo que es políticamente complicado, pues es lo que también nos está haciendo mucho ruido, ¿no? Porque además aquí en salud pública no lo sufrimos tanto, tenemos grupos de 35, a lo mucho, ¿no? Pero hubo grupos de anatomía con 50, un profesor evaluando y enseñando 50 a 50 alumnos, donde los alumnos cada vez son más complejos, por no poner un sufijo o adicional, con las tecnologías, con el línea, donde quién sabe si nos están escuchando, que incluso estamos... Yo ya lo vi, pero yo no sé si pusieron atención, yo ya lo dije, pero como no prenden la cámara, pero como no los podemos obligar, pero como no los podemos violentar, pues esta parte se vuelve también un poco complicada, y creo que antes de ir a pensar a grandes cambios que realmente salen de la directora, por ejemplo, vamos a ir viendo si el alcance, decía la doctora Berenice, revolucionar. Yo creo que primero podemos empezar de abajo para que en 6 años, en el 2030, podamos tener médicos que el profesor o los profesores pudieron darle la atención correcta, ¿no? Para que no nos... la posibilidad, porque salvo la gran facilidad, los tamaños son los mismos. El tamaño incluso ha reducido en algunos. En otros se han reinventado y están bien feos los salones. ¿Por qué? Porque no hay mayor infraestructura, ¿no? No tenemos otra situación para... Primero, ¿a quién vamos a atender? Que no sufra, porque medicina no es para sufrir, creo que tienen que tener la vocación, tienen que salir contentos, tienen que vivir la parte tan bonita que es esta, que somos humanistas, que somos líderes, que claro que sí es cierto, pero con problemas. Digo, creo que es un poquito complicado, ¿no? Y vaya que no son tontos nuestros alumnos, son los mejores de los mejores en los exámenes de admisión, porque reprueban, ¿no? O sea, ¿quién es el que no está haciendo su chamba? El examen departamental, el profesor, el departamento. ¿Por qué nada más nos dedicamos a abordar los temas, ¿no? O sea, ¿quién realmente pone un control en todo lo que es la facultad de medicina y no en el departamento? Entonces, creo que si nosotros empezamos por esta parte de filtrar quién entra, hablarnos dentro de las islas que decían, o de los condominios, de las casas, creo que va a ser un gran avance y es algo muy plausible en Nada más quería comentar sobre los exámenes, ya se comentó algo, pero no hace falta esperar a que los resultados tengamos que poder hacer algo. Los exámenes departamentales, incluso el profesional.
versiones, cuando hay versiones y que los niños, cómo van mejorando, ¿no? Esas calificaciones científicas profesionales. En el turno 3, en el turno 2, ya todo es el diagnóstico, aunque no lleguen y no lean instrucciones, es impresionante cómo pueden llegar y hacer el caso, está mal realizado, pero ya tienen el diagnóstico del caso. Yo creo que vale la pena cambiar y en el profesional, cambiar casos por turno. O sea, el turno 1 es un caso, el turno 2, el turno 3, incluso cuando hay el turno 4, cada turno es un caso, que es impresionante cómo se van comunicando, cómo no tengo ni idea, pero ya llega, alguien supo cómo llegar al resultado y al diagnóstico, y a partir de ahí, todo el mundo ya supo, aunque todo el procedimiento esté mal planteado. Lo mismo sucede, nos acaba de suceder en el examen departamental de salud pública. ¿Cómo se van comunicando, que van llegando a las respuestas? Hoy platicaba con el instructor que trabaja conmigo, los bancados, no entendía a qué se refiere, pero tienen todo un lenguaje, toda una forma de comunicarse que saben las respuestas, no se olvidaron. Pero tenemos que trabajar esa parte desde estos exámenes departamentales hasta el profesional. A mí me llamó ahora mucho la atención que en esta versión del profesional se eliminó la pregunta que había en relación a la competencia de... O sea, ya no hay esto que comentaba la doctora, que es precisamente la forma en la que podemos unir esta parte del contenido de salud pública con la consulta que tiene una hoy, ¿no? En el corrector segundo, a mí me llamó mucho la atención. No sé si todavía no se alcanza a entender cómo evaluar ese aspecto. Entonces no supe, no sé por qué no esa parte de esos. Está el doctor Santa Cruz. Ya le doy la palabra. Dale. Bueno, a mí me parece, soy nueva realmente en el departamento y la verdad es que me parece que estos foros de mucha utilidad porque a pesar de ser nueva en el departamento y ser el segundo curso del parto, creo que va a ser una diferencia sustancial del curso anterior a este curso y en el sentido de las prácticas de comunidad. Ahora lo llevamos un poco antes. Y para mí me da mucho que hacer durante todo el curso para que yo pueda estar referenciando a esa práctica que hicimos de comunidad. Sin embargo, yo creo y concuerdo con el doctor Mechis que si se hiciera más este acercamiento a la comunidad, y no necesariamente en el hospital, sino, como dicen, escuelas, no sabía que hacían eso, bueno, retomar esta parte. Incluso aquí dentro de la comunidad, o sea, de la comunidad universitaria, tenemos mucho que dar aquí. Entonces, hacer esos escenarios en todas las unidades, vemos 4 unidades, entonces bien podemos hacer estructurar una en cada una de las unidades y aterrizar los temas que damos en aula a la comunidad. Y justamente que no sea solamente el interés del profesor porque sepan algo, sino que los alumnos, porque van a la comunidad, nos pregunten, oye, ¿y eso qué es? Eso es un determinante social. Oye, y las funciones esenciales de la salud pública, ¿cómo las aterrizo aquí en la comunidad, no? Entonces, me parece interesante que pudiéramos ampliar estas prácticas de comunidad en toda la asignatura y además que fueran en diferentes escenarios. Esa es una parte. Y la otra parte es que hiciéramos más ejercicios, no sé si al terminar del semestre o al terminar el año, de interdisciplinaridad, de colaborar. Y aprovechando que tenemos aquí en la universidad, aquí en la Facultad de Medicina, tenemos incluso nutrición, fisioterapia, no sé qué otras licenciaturas más hay aquí. Bueno, podemos hacer esos ejercicios, porque finalmente el médico no lo hace solo, ¿no? Y todavía más aún
quizás ese un reto un poco mayor, pero podríamos hacer una semana de la transdisciplinariedad. Porque finalmente, cuando un médico quiere tener algo en su consultorio, pues tiene que convencer al administrador que no es médico y tiene que hablar de cuestiones que no son de medicina, pero tiene que hablar de nada, tiene que saber comunicarse con otros profesionales que no son profesionales de la salud, pero tiene que saber cómo sensibilizarlos. Y si eso no lo acotamos durante la licenciatura, saber hablar con otros profesionales que no son de la salud, bueno, pues entonces sí, como que nos queda una parte difícil porque no todo depende de otro profesional de la salud. Mayoritariamente, finalmente no depende, a veces no de otro profesional de la salud. Y hablar con otros es bien complicado. Entonces creo que esos dos escenarios, hacer más prácticas en comunidad y en diferentes escenarios y tener más acercamiento tanto multidisciplinar como transdisciplinar. Quería retomar lo que invitó la doctora, que ya se fue, pero creo que vale la pena. Quizás después habría que pensar en el futuro. ¿Qué sigue después del diseño del plan de estudios? Implementarlo. Y en la implementación creo que hay dos aspectos que hay que tener mucho cuidado y hay que, para abordarlos bien, y que realmente el plan, lo que se planea, realmente se lleva a la práctica. Uno es la selección o el diseño de materiales de apoyo didáctico para todas las disciplinas, no solamente para salud pública. Es un reto. Yo creo que los colectivos de proveedores que tiene la facultad por departamentos ahora es más que suficiente como para poder, entre todos los colectivos por departamento, seleccionar los materiales de apoyo didáctico pertinentes para la asignatura que les toca Ese es un aspecto importante. Yo lo veo en salud pública, por ejemplo, como usando materiales de apoyo didáctico muy antiguos en algunos casos. El libro de salud pública, por la temporalidad que tiene, es un excelente libro. Yo creo que es un excelente libro de salud pública hecho made in Facultad de Medicina de la UNAM. Pero hay que renovarlo, quizás actualizarlo, pero no perder ese esfuerzo que se dio originalmente, porque la facultad tiene una tradición muy grande en la elaboración de libros, de texto para sus estudiantes. Todos recuerdan La Laguna, probablemente no todos, algunos recuerdan La Laguna, para bioquímica, el Quirós de anatomía, ¿verdad? El de la Fuente para psiquiatría, etc. Pero esa tradición como que se perdió. Yo creo que tenemos que pensar en cómo apoyar la elaboración de materiales didácticos para facilitar el aprendizaje de lo que queremos para aprender los alumnos. Y la otra es la capacitación de profesores. ¿Sí? Si no hay capacitación de profesores, cualquier plan fracasa. Yo lo estoy viviendo porque tengo a cargo un plan de estudio, de posgrado, de medicina familiar. Y son dos de las cosas en las que tenemos que poner mucho énfasis para realmente lograr lo que queremos lograr, es el desarrollo de competencias profesionales. Pues sería esos dos aspectos. La versión del material de apoyo idóneos ad hoc para el plan de estudios nuestro, no es para tomar cualquier libro y dice el mismo nombre, pero quizás el mismo nombre es igual, el nombre es igual, pero no el contenido, ni el enfoque. Eso es muy importante. Y lo segundo, la capacitación de los docentes, que es fundamental. Ya este plan está muy bonito, todo, pero bueno, creo que en ese sentido yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que se han estado diciendo aquí. Sin embargo, ahora desde este lado que me ha tocado, que es operar muchas de las cosas que se ponen en los planes de estudio, hay que ver que sea factible, ¿no? También hay que recordar que muchos de los departamentos, que no es que todos, dependemos mucho de los profesores de asignatura. Los profesores de tiempo completo no somos realmente quienes estamos dando todos los cursos. No son los profesores de asignatura, que seguramente no es su fuente principal
de trabajo en dar clases. Entonces, si nosotros damos ideas muy buenas como que se vayan afuera a buscar otros escenarios y que estén dentro de la comunidad, tal vez no es factible que ellos estén ahí todo el tiempo con los estudiantes, y lo que nos hemos encontrado en algunas ocasiones es que los estudiantes van solos, y esto nos lleva también a que los alumnos tienen que estar protegidos como con ahora que se han implementado estos seguros que se les han dado a los estudiantes para que protegerlos de que si van a la calle, en nuestra realidad, que es que hay mucha inseguridad también, pues tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, todo lo que planteemos, yo creo que tiene que verse reflejado también en los presupuestos que nos van a dar a los departamentos para que podamos operar esto, que me parece que son muy buenas ideas, pero ya en la realidad pueden superar, ¿no? Entonces, es el único comentario adicional que... Un último comentario, es que a mí me dejó pensando mucho el comentario de Diego, porque sí estamos ante estudiantes muy complejos y cada vez van a venir más complejos. Y creo que como docentes no estamos preparados para eso, ¿no? Y tiene que ver con la capacitación docente que dice el doctor Santa Cruz, que tiene que también ser integral. O sea, yo, obviamente tengo que estarme capacitando en las materias que yo doy, pero tengo que estar también capacitada para resolver muchas cosas alrededor del alumno, identificar ciertas cosas, ser más sensible ante algunas cuestiones y demás. Y también, ¿no? Pensar que esos son los que nos van a atender en el futuro y les faltan muchas habilidades blandas que no hemos visto a través del plan de estudios y que no sabemos ni siquiera nosotros cómo brindarles, ¿no? Hablo de comunicación efectiva, hablo de liderazgo, todas estas cosas que ni nosotros estamos capacitados para poderles brindar y creo que son fundamentales en algún momento de su formación que las lleguen a tener, ¿no? Entonces creo que sí, el reto es enorme, no digo que no se pueda, pero sí creo que tenemos que bajarle un poco a lo mejor a todos los contenidos académicos que tenemos y centrarnos también en esta parte que ya hemos mencionado, que ya se ha mencionado, humanista, ¿no? Que de dónde lo vamos a sacar si nada más estamos pensando en lo académico y en el programa y en esto y que no me alcanza el tiempo, ¿no? Y estamos estudiando un montón de cosas que pues al final va a ser un grupo que no le va a servir a la sociedad, ¿no? Y lo vemos, y se los comento también porque estoy pasando por una situación personal, ¿no? Familiar, con con servicios de salud, que digo, ¿en qué momento se les olvida que son pacientes? ¿En qué momento se les olvida, ¿no? Que están ante una señora adulta mayor y que, ¿no? Necesita mucho apoyo, no solamente, ¿no? Llego, la opero y ya, que se vaya a su casa, ¿no? Sino que, ¿no? O sea, y luego, ¿qué hace uno con ella como familiar, siendo médico y demás? Pues es lo mismo, ¿no? Si no fuera o médico o no, ¿no? Porque te dejan en la soledad. Y dices, ¿en qué momento se les olvida? ¿En qué momento de la formación se están volviendo así, ¿no? Y son médicos jóvenes, y son médicos, ¿no? Que se supone que tienen un bagaje a lo mejor de conocimientos mucho mayor, pero la parte humanista está completamente olvidada, ¿no? Entonces creo que también sí tenemos que centrarnos en esa parte. Último comentario y ya cerramos dos comentarios. Ok, sí, nada más justo lo que estaba comentando la doctora Castro, que ya se fue respecto a que pudiéramos hacernos más responsables de nuestra propia comunidad. Hace 2 años se implementó la participación, algo que se llamó como promoción de la salud universitaria, en donde a los 60 grupos de segundo año se les asignó a una facultad en un día diferente y fueron acompañados por las unidades de medicina familiar. Y hubo 13 unidades de medicina familiar que participaron en 13 facultades distintas, en 3 espacios distintos, en donde pues implementaron de 3 a 5 sesiones aquí mismo en el campus, ¿no? Pues alguna estrategia de salud. Yo creo que sí hay algunas otras experiencias que podemos seguir retomando, ya que responden y dan utilidad, no necesitan seguro para venir al CEU, no necesitan la hora de distancia que normalmente se les asignaba en su calendario para que pudieran contemplar
esa hora que se trasladaban, no, puesto que ya están aquí en sus propios espacios. Yo creo que es algo que podemos seguir retomando. Algo concreto nada más. Creo que todo lo que se ha dicho aquí es importantísimo y yo creo que tiene muchísimo trasfondo desde los alcances de a dónde vamos a llegar con todo esto, todo lo del trabajo en comunidad, lo del humanismo y todo, ¿no? Yo coordino la asignatura de tercer año de Epidemiología Clínica y Medicina Basada en Evidencias y siempre les he comentado, ¿no? Pareciera que hubiera un divorcio entre ciencias básicas y la Secretaría de Enseñanza Clínica que no debe ser, ¿no? Simplemente la manera como se evalúa, exámenes departamentales, llegan los chicos a quinto semestre y se sienten liberados, que se les quitó un bulto de la espalda con los exámenes departamentales. Que sucede para evaluar la parte clínica tampoco quiere decir que sea mejor. Por ejemplo, dicen que los exámenes departamentales homogeneizan lo que se enseña a las y los estudiantes, pongámoslo entre comillas, pero también lo que sucede en la clínica tampoco es mejor, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una comunión, tenemos que hacer esta desfragmentación que existe entre la parte clínica y la parte básica. No puede existir a tal grado que se evalúa de manera diferente y que los alumnos parecen que cuando se van a la clínica ya dependen de quién sabe quién, una gran heterogeneidad en el trato, en lo que se les enseña, en la manera como se dan las clases, no puede ser. La otra cuestión que yo creo que es importante es lo que sucede en la clínica. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimos años en un hospital de tercer nivel y lo que sucede en la clínica es muy rico para nuestros estudiantes, pero tenemos que guiarlos, ¿sí? Lo que pueden enseñarlas y los médicos de esos hospitales es muy heterogéneo, es muy rico, pero también a lo mejor no tiene todas las estrategias que puede tener porque lo que se tiene que trabajar en un hospital es muchísimo, ¿no? 30 consultas en 4 horas, todos los pacientes hospitalizados, y eso le puede servir a nuestros estudiantes, pero nosotros tenemos que guiarnos, ¿sí? No esperar que los médicos y las médicas en la clínica sean los que más le puedan ofrecer de lo que sucede allá, ¿sí? Tenemos que guiarlos. ¿Cómo puedes aprovechar el paso que está allá? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo te tienes que dirigir al paciente para que te deje explorar? ¿Cómo puedes revisar un expediente? O sea, creo que con seminarios de integración aquí, como había anteriormente, a lo mejor podríamos guiar más a las y los estudiantes, que sería muy importante, ¿no? Porque si no, se pierden de la nada. Y bueno, hay mucho que comentar entre la clínica y la base. Una cuestión que se me hizo muy importante en cuanto a la socialización que se hace, creo que sería muy rico que aquí cuando haya congresos, cuando haya seminarios, se traigan médicos generales, se traigan médicos de primer nivel de atención médica y se refleje lo importante que es eso. No les traigamos a los especialistas nada más a hablarles otra vez de esa imagen del especialista. ¿Dónde están los médicos generales que le pueden transmitir a nuestros y nuestras estudiantes la importancia de ser un médico general? ¿Sí? Creo que hay mucho que comentar. Hay una mano, ya tiene la última intervención. Sería la doctora Gabriela, por favor. Con usted cerramos, doctora. Hola, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Súper, muchas gracias. Solo un par de comentarios. Yo los invito en general a que trabajemos en conjunto en ciertos cambios a nuevas competencias o a renovarnos en las competencias, ¿no? No ser renuentes a nuevas propuestas, a nuevas competencias que tienen que adquirir los alumnos, que estamos dejando a un lado, por un lado en dirigirnos solo a lo social y por otro lado dirigirnos solo a lo clínico. Creo que la salud pública específicamente somos un departamento que somos el vínculo, justamente la unión entre lo clínico y lo social. Como decía la doctora Caro, hay veces que en qué momentos dejamos que a los alumnos se les olvide. Y creo que también porque por ahí concuerdo con algún comentario en el que no les estamos dando estas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en conjunto como departamento en estas propuestas de
competencias, de adquirir competencias sí sociales, pero que pueden aplicar o cómo pueden aplicarlas a las clínicas. La salud pública también es una parte social, pero también hay otras competencias sociales que no estamos dando a los alumnos y que eso hace que no puedan competir o no puedan utilizar estas habilidades en la clínica y en la comunidad, que finalmente sabemos que el trato con el paciente individual, sí, pero también son parte de la comunidad. Pero también no estamos diciendo, bueno, las quejas desde que el doctor no me vio, nunca me vio a la cara, se la pasó en la computadora, se la pasó, nada más me dio la receta y se fue, ni siquiera me dijo gracias, ni siquiera entonces, en este tipo de cosas en el que nosotros, que somos este vínculo entre esa parte clínica, lo estamos como dejando un poquito a un lado. La evaluación forzosamente tiene que existir porque, pues bueno, tenemos que buscar o encontrar una nueva forma de homogeneizar este conocimiento que les estamos proporcionando a los alumnos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer a lo mejor una variabilidad en esta evaluación que estamos haciendo en esta asignatura, que es ese vínculo, que eso es la parte compleja de nuestro departamento? Ahora, la parte de comunidad hay muchas opciones, me parece que hay muchas opciones que podemos estudiar y que podemos trabajar, sin embargo que pues muchas veces hemos sido como renuentes. Me parece también como en un comentario que escuché, que durante la pandemia pues sí fue muy bueno las clases en línea, pero me parece que ahorita no está, al contrario nos está perjudicando o no lo estamos sabiendo utilizar como deberíamos de hacerlo, y me parece que también esa es una parte que los alumnos en cierto momento, por ejemplo, primer y segundo año, pues todavía no tienen esa madurez, que yo le llamo una madurez cognitiva, para utilizar estas herramientas. Entonces, ¿cómo dirigirlos a esto? Entonces, yo creo que podríamos trabajar como departamento en ciertas propuestas, en propuestas muy concretas, para lograr que este cambio del plan de estudios realmente tenga un impacto, y no como decía el doctor Lozano, ¿verdad? De 50 años, porque finalmente seguimos en la enseñanza tradicional del profesor frente al grupo, que les damos toda la información, y lo peor es que el alumno espera eso, porque también nosotros como profesores no estamos dispuestos al cambio en la metodología. Y pues bueno, nada más, muchas gracias. Sabrina, con todo eso por terminada nuestra sesión. Muchísimas gracias por la aportación, por habernos recibido aquí. Gracias. Habernos recibido. Gracias.